No, en Mateo. Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 14. Y vamos a leerlo hasta el 20. Amén. Vamos a leerlo audiofonalmente. Yo voy a leer el 14, ustedes el 15, y todos vamos a terminar hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de mandar? Traédmelo acá. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús por la tarde, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús les dijo: porque vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todos el 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos míos. ¿Cuántos han leído este famoso versículo, el 20? Todos lo conocemos, ¿correcto? A la primera instancia, al leer el versículo 20, parece que Jesús está diciendo que basta tener una fe al tamaño de un grano de mostaza para poder mover una montaña. Parece que eso es lo que está diciendo. Si interpretamos este versículo erróneamente, equivocadamente, podemos caer en el error de decir que basta creer un poco en Dios y hacer grandes cosas. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: si tuviereis fe como un grano de mostaza, Él no está diciendo que está bien tener una fe muy pequeña o poquita. Él no está diciendo eso. De hecho, antes que Él dijera estas palabras, Jesús reprochó la poca fe de sus discípulos al comienzo del versículo 20. ¿Qué dice al comienzo del versículo 20? Léenlo conmigo. ¿Qué dice? Jesús les dijo, ¿qué dijo? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Les llamó hombres de poca fe, porque no pudieron sanar a un joven que era epiléptico, que sufría ataques. Los invito a leer el versículo 19, que dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, o sea, en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Queremos saberlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Exacto. Por la poca fe de ustedes. Así que tener poca fe no es bueno. O tener una fe pequeña. Para ponerlo más fácil, vacilar con Dios no es bueno. Jesús sabía que estos discípulos no estaban convertidos el 100%. Creían que Jesús era el Hijo de Dios. El capítulo anterior, en el capítulo 16, vayan conmigo atrás de este capítulo, no vayan tan lejos. Mateo 16,
versículo 15 al 17, ¿qué dice? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro dijo en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Mesías. A la primera vista parece que Pedro tenía la fe, pero se comprobó luego que era pura superficial la fe de Pedro. Porque cuando Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Cuando Pedro escuchó esto, escuchen lo que hizo Pedro en el versículo 22 del mismo capítulo Mateo capítulo 16, versículo 22. Mira lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Saben qué quiere decir reconvenir? O sea, Pedro le reprendió a Jesús, lo regañó básicamente. Pedro se le subió la fama, se le subió el que algo en la cabeza, ¿no? Que Dios ya le revela las cosas, entonces como que se creía, ya. Ahora no, oye, déjame corregirte a ti, Jesús. Ya que Dios me dijo que tú eres el Hijo de Dios, ya que Él me reveló, ahora déjame corregirte algo. Ten compasión de ti, no te va a pasar nada. No seas terco, Jesús. Esto no es cierto. Apenas en el versículo 16, Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y ahora en el versículo 22, no crea al Cristo, al Hijo de Dios. En el versículo 23 Jesús lo llama. Léelo conmigo el versículo 23, ¿qué dice? Delante de ti, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús lo llama Satanás a Pedro. Eso es ser un hombre con una fe pequeña, superficial. ¿Ven? Los discípulos de Jesús fueron hombres de poca fe, hasta en el día de Pentecostés. Todos los 3 años que estuvieron con Jesús eran hombres de poca fe. En el capítulo 8 de Mateo ya se estaban hundiendo en la mar. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Jesús a ellos? Hombres de poca fe. Y aquí otra vez les dice: hombres de poca fe. Se mostró esa poca fe en ellos cuando Jesús fue arrestado. Ellos huyeron. Cuando Jesús fue crucificado, murió y sepultado, y cuando resucitó, no creyeron. Hombres de poca fe. Y pasando las horas, los días, ¿saben qué hicieron? Se encerraron en las casas. Hasta cuando llegó el día de Pentecostés, se les despertó un ánimo dentro, y entonces comenzaron a evangelizar. Hasta entonces llegaron a ser hombres de fe. Ahora bien, así que lo que dijo Jesús en Mateo 17:20, si tuviereis, ahora regresamos en Mateo 17:20, si tuviereis fe como un grano de mostaza, no está diciendo que está bien tener una fe pequeña, no. Él ya mostró que tener una fe
pequeña, ser un hombre de poca fe no es bueno. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Bueno, de hecho, está diciendo que nuestra fe es como un grano de mostaza. No en el tamaño, no, sino lo que llega a hacer y a hacer. ¿Sí están entendiendo? Hay veces nosotros nos ponemos atención lo pequeño que es un grano de mostaza y nos miramos en el tamaño, es donde va nuestra cabeza. Pero Jesús no está diciendo que tu fe tiene que ser como el grano de mostaza, no, así de pequeño. No. Entonces, ¿qué es un grano de mostaza? ¿Y qué llega a ser un grano de mostaza? Escuchen estas preguntas. ¿Qué es un grano de mostaza? ¿Y qué llega a ser un grano de mostaza? Son dos preguntas. ¿Qué es? Bueno, dejamos que la Biblia nos conteste esta pregunta, ¿no? Los invito a ir en Mateo 13:31. Mateo 13:31. Dejamos que la Biblia nos contesta esta pregunta. ¿Están ahí? Fíjense, hermano. Y vamos a 32 también, son dos versículos más. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. El 32 todos. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¡Wow! Escuchen eso. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Cuando se planta, crece, ¿qué se hace? Árbol. Un árbol. Y no es cualquier árbol. Un árbol grande. Por eso cuando Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no está hablando de que como lo pequeño que es, sino lo que llega a ser. Pero cuando ha crecido esa fe, cuando llega a crecer esa fe, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. Conclusión. ¿Qué es un grano de mostaza? Es un árbol grande. Cuando es grano es pequeño, es insignificante. Pero cuando crece, no hay nadie que lo detiene. Hermanos míos, ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Qué clase de fe tiene usted ahora? ¿Una fe de grano de mostaza pequeña? ¿O una fe de grano de mostaza que crece? ¿Cuál es el que tiene usted ahora? Quizás usted dice, pero hermano, no puedo echarle una montaña al otro lado. No se trata de echar una montaña a otro lado. Se trata de que si tu fe es grande o tu fe es pequeña. ¿Eres un hombre de poca fe o una mujer de poca fe? ¿O eres un hombre que sí verdaderamente hubo tiempo que tu fe era pequeña? Pero no se debe quedar pequeño para siempre. Tiene que crecer.
tiene que llegar a ser grande. El que tiene la fe verdadera es el que crece en la palabra. Y si llega a ser hacedor de la palabra. Todos nosotros que estamos aquí tenemos fe, ¿correcto? Pero se puede ver tu fe. Todos decimos, tengo fe. ¿Cómo se puede ver si eres un hombre de poca fe? ¿O eres un hombre de fe grande? Es fácil. Vaya conmigo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando todo en inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora bien, hermanos míos, muchos proclaman tener fe, pero si tu fe no es como el grano de mostaza, de nada sirve. Si tu fe no crece, si tu fe no llega a ser como el árbol, de nada sirve llamarse cristiano, hijo de Dios. Santiago 2, 14. Esta es la verdad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hasta el 26 vamos a llegar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escuchen esto. ¿Cómo se puede saber que alguien que se hace llamar cristiano, que sí verdaderamente tiene fe? Es por medio de las obras. El que tiene fe no tiene obras. El que es hombre de poca fe, la mujer que es poca fe, no tiene obras. ¿Cuál es tu obra? ¿Se puede ver? Es grande. ¿Y qué tal si nomás estamos calentando bancas? Y no tenemos obras. Decimos, soy hijo de Dios, soy cristiano. Hasta peor, soy de la Iglesia Evangélica Centroamericana y soy hueso colorado. Sin obras. Hombres de poca fe. Mujeres de poca fe. Leen otra vez conmigo el 14 que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿y el 15? Si tiene una hermana que está desnuda y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, Y a alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es en sí mismo. muerte en sí mismo. Hombres de poca fe.
si tuvieres fe como un grano de mostaza, que al plantarla crece, hace grandes cosas. ¿Dónde estaríamos ahora? Tendríamos Maraba, Washington lleno de cristianos. Escucha el 17. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí lo escuchan? ¿Alguien tiene la Biblia en Cajojal ahí, hermanos, que lo lee? No, nadie lo tiene. El hermano anciano Basilio no vino, usualmente es secretario de su. Escuchen esto, hermanos míos. Esto es una reflexión muy importante para todos. Si te haces llamar hijos de Dios, soy hijo de Dios, soy cristiano, he aceptado a Jesucristo, soy bautizado, pero si no muestras en ti que tienes fe, ¿de qué sirve? No tiene valor alguno. Puedes decirlo con tus labios, pero si no hay obras, anti-checlo, ¿el quién? ¿Esto el cristiano? Santiago 2:18. ¿Sí lo tienes? Puedes leerlo, hermano. Aquí está un micrófono. Tehan angin Acateco, hermano. Está bien. ¿Vale? ¿Alguien acá? En Acateco está. Acateco. Escuchen, a ver si sí van a saber lo que en Acateco dice el hermano. Déjale más que los alon hashkati. Hashti. Asanecha waka kulin Dios. Halin pashin. Hatset yetal wachi el gunenan. Shi. Tachiwan haentian. Tolk amma shekel chiske oshonelo. Tayel eyok Dios. Tak amtet wachi el yuneni. Ey machchekel shin. Tolhak al yin wach set chi el yunen chi cheklo elo. Tol yel eyok Dios. Quizás ustedes no van a entender. Acateco es muy diferente. Hermanos, en realidad, si nosotros no mostramos, si no tenemos obras, poca fe, eres hombre de poca fe. A mí me culata ya chapne ina pisa. Manera chihuana. Si esto duele, no lo tomes a mal. Es una reflexión. ¿Seguimos? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escuchen esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesucristo? También Pedro creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué le dijeron? Satanás, poca fe. Encuentra ya como Dios, bótate tú, que al encuentra ya como Dios. No hay
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? David. Hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí, hermano? Es que me oí. Amén. ¿Tienen fe? Y si alguien dice, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe con tus obras entonces. ¿Tienes obras? Nadie dice amén. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Tenemos fe, hermanos? Amén. ¿Tenemos obras? Sí. ¿Ven? Es difícil. Oh, cuán grande es la palabra de Dios. Es fácil de hacerse llamar hijo de Dios. Es fácil de creer en Dios. Pero hacer lo que Él quiere aún nos lleva todavía los deseos de la carne. Todos hemos leído la fe de Abraham, la fe de Jacob, de Isaac. Si eres hijo de Dios y profesas que eres cristiano, muéstralo con tus obras. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, que crece y llega a ser árbol, ese es un hombre de fe. Palabra de Dios. Oramos.